tardes, tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, como cada martes, como cada jueves. Queremos seguirle el pulso a la actualidad y hoy hacerlo desde la óptica de Podemos, un partido que ha subido el volumen de la crítica en el Cabildo de Tenerife. Hoy nos acompaña uno de sus consejeros, Julio Concepción, a quien ya damos la bienvenida. Julio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, David. La verdad es que hay muchos asuntos de actualidad que me gustaría poner sobre la mesa. El primero nos lleva hasta el barrio capitalino de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, donde se vive una situación dramática para más de 300 familias que se ven afectadas por una amenaza de desahucio a raíz de una operación especulativa del Banco Santander. El Cabildo de Tenerife ha tomado una decisión, al igual que el Ayuntamiento de Santa Cruz, de retirar fondos de la entidad financiera, y eso ha provocado pues, que desde el Banco Santander se intente buscar un principio de diálogo. ¿Ven con buenos ojos esta iniciativa que ha tomado el Cabildo de Tenerife? Bueno, nosotros la primera moción que llevamos al Cabildo en junio de 2015 fue precisamente una moción para parar los desahucios en la isla de Tenerife. Una moción que lo que proponía era que Tenerife fuera una isla libre de desahucio y que se pudieran retirar en los acuerdos fondos económicos de las entidades financieras que desahucian a familias y menores. Para nosotros, desde luego, es la prueba de que en la oposición se pueden hacer cosas. ¿Esa moción se aprobó? Esa moción la redacta nuestro grupo político, Podemos, y se aprueba por todos los grupos de la corporación, Coalición Canaria, PP, PSOE y Ciudadanos. Y entonces, a partir de estos acuerdos, pues el Cabildo a día de hoy, Carlos Alonso, después de 3 años y 8 meses, pues ha puesto en práctica esos acuerdos. Pero para nosotros, desde luego, entendemos que hay muchos acuerdos más que están dentro de esa moción que no se han desarrollado. Entre ellos estaba el de una oficina de intermediación hipotecaria, tanto en la zona norte, sur y metropolitana, donde las familias afectadas pudieran de manera directa acceder a un recurso jurídico que les garantizase ese derecho constitucional a una vivienda digna. Nada de estos acuerdos se ha puesto en práctica y, de hecho, incluso es significativo que cuando entramos al Cabildo por primera vez, el señor Carlos Alonso desarrolla un decálogo que se llamaba Pacto por Tenerife. En ese decálogo no existía la sensibilidad por las carreteras, por infraestructuras bastante que ellos entendían como prioritaria, pero no había ni una sola mención a las familias afectadas por desahucio en Tenerife, cuando justamente en épocas de crisis se han desahuciado a muchísimas familias y a día de hoy suceden 5 desahucios al día en Canarias. Esto es una situación bastante dramática. A nosotros nos resulta bastante preocupante que el señor Carlos Alonso se haya puesto al frente solamente para hacer valer un acuerdo y no haya desarrollado la moción en profundidad con el rigor que se merece y sobre todo para evitar sufrimiento. Pero en este caso concreto, ¿les parece que puede ser positiva esa decisión del Cabildo de Tenerife? De hecho, el que él haya puesto en marcha ese acuerdo, aprobado, que lo acaba de hacer después de 3 años, 4 años y pico, 4 años y 4 meses que llevaremos de mandato, 5 meses, 3 años y algo, él lo pone por primera vez en práctica. Claro que nos parece una actuación adecuada, pero lo que nos llama la atención es por qué no lo ha hecho, por ejemplo, en el sur de Tenerife, cuando nosotros llevamos varios años reclamándole que hay 300 y pico familias y 140 menores en situación de desahucio, igual que en la situación de Añaza, y él no ha movido un dedo. Es más, en la última moción que llevamos en el mes de julio pedíamos que se hiciera una mesa de emergencia habitacional y ellos votaron en contra. Entonces, lo que no podemos venir a la política es a sacarnos la foto y a la publicidad y a la propaganda, porque eso es también para ellos. ¿Se refiere a los casos de Granadilla, principalmente? A los casos de Granadilla, en el sur de Tenerife hay 300 familias, 144 menores, es más, han sido votadas a día de hoy 66 familias y unos 30 y pico menores sin alternativa habitacional. Pero, Julio, estamos hablando de casos que probablemente con la ley en la mano sean distintos. Es decir, con la ley en la mano no es lo mismo la situación de familias que están pagando su alquiler y de repente pues la dueña de ese inmueble decide venderlo, en este caso la entidad financiera como el Banco Santander, a personas que ocupan unas viviendas que en aquel momento se encontraban vacías. ¿Se puede actuar con la ley en la mano, le pregunto, igual en el caso de los vecinos de Añaza que en el caso de los vecinos de Granadilla? Mire, la ley desde luego dice que hay que garantizar el derecho a una vivienda digna y si hay que actuar de distintas maneras, buscaremos las herramientas
jurídicas posibles para que las familias que en situación de pobreza y exclusión social se han visto obligadas a hacer ocupación de viviendas de entidades financieras. Esas viviendas que han sido reflotadas con más de 60.000 millones de euros de dinero público y que no volveremos a ver. Lo que nos parece vergonzoso es que el señor Carlos Alonso haya esperado 3 años y pico para poner en práctica este acuerdo. Lo ha hecho ahora, lo felicitamos, pero ¿por qué no lo ha hecho con anterioridad? ¿Por qué ha votado en contra de mociones que vienen a garantizar el derecho de la familia? No puede suceder que las familias, unas familias pesen más en sus derechos constitucionales que otros. La gente no nos vota para garantizar a unos sectores, para crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Él lo dice, no íbamos a mirar para el otro lado y lo hemos hecho. Pues yo felicito esas actuaciones y que haya puesto en práctica nuestra moción. Pero desde luego, en el caso de las 300 familias, y los 144 menores, él se ha mirado para otro lado. Y es más, mire, ya termino, el Cabildo de Tenerife tiene de manera oficial y oficiosa desarrollado un asesoramiento financiero para pymes, para pequeños y medianos empresarios. Ese asesoramiento financiero lo da el propio Cabildo. ¿Cómo es posible entonces que para hacer negocio con la banca el Cabildo ponga recursos propios y para las familias afectadas por desahucio resulta que no hay dinero para una oficina de intermediación hipotecaria? Esto no se entiende de ninguna de las maneras. Y cuando se es moderado, y se está en el centro, se tiene que estar siempre con los derechos humanos, con los derechos constitucionales que nos obligan. Ustedes comentaba, Julio, que fueron los que presentaron inicialmente esa moción que fue aprobada, en la que ya venía contemplada la medida de poder retirar fondos de las entidades financieras. ¿En su momento ustedes valoraron o estudiaron la posibilidad o los posibles perjuicios que eso pudiera tener para la administración pública? Lo digo porque también he escuchado en las últimas horas a algunas personas decir, es que a lo mejor retirar estos más de 20 y pico millones de euros, 27 millones del Banco Santander y ponerlos en otra entidad financiera, pues nos supone que tengamos que pagar unos intereses que a lo mejor hacen que la operación no sea realmente tan eficiente, ¿no? Bueno, es como todo en la vida, uno tiene que poner en balanza en las decisiones que toma los aspectos positivos y negativos. Entre ver a 300 familias botadas a la calle y que nos puedan multar con 30, 60.000 euros, pues yo creo que un político, es como todo en la vida, cuando uno está de acuerdo, tomar decisiones no tiene mucho mérito. Cuando se generan conflictos morales y éticos, es ahí cuando uno tiene que tener el coraje para poner en el epicentro de las políticas los derechos ciudadanos, los derechos de las personas. Y la Constitución nos obliga. Y el señor Carlos Alonso y sus consejeros con el Partido Socialista, que se dedican a alabarles las políticas de derecha, porque lo han demostrado, por un pacto de sueldo, lo que están haciendo es mirar para otro lado, es dejar caer a familias que ellos consideran que no merecen un derecho digno a una vivienda. Y esto no puede ser así, no puede ser así. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, como no cabe otra posibilidad de este asunto, Julio, pero tú llegas a la política procedente del activismo social en el sur de la isla de Tenerife, y en el sur de la isla de Tenerife ayer conocimos una noticia importantísima, y es esa sentencia del Tribunal Supremo que ha ratificado la corrupción del caso Arona. Ha dejado claro que durante muchos años existió una trama orquestada en el ayuntamiento para cobrar comisiones y sobornar a empresarios a cambio de licencias urbanísticas. Hay 3 personas, un exconcejal del Partido Popular y 2 ex técnicos municipales que van a entrar en la cárcel, y además hay otra serie de personas que han sido condenadas, entre ellos el exalcalde José Alberto González Reverón, a 17 años de inhabilitación. Me gustaría conocer tu valoración sobre esta sentencia. Bueno, nosotros venimos como activista social, yo pertenezco a la plataforma, pertenecía en este caso a la plataforma Arona Anticorrupción, y bueno, ya habíamos bastantes personas movilizados para que esa administración actuara conforme a la legalidad y a la transparencia. Esta sentencia que cae hoy pues nos viene a dar la razón a los ciudadanos de la calle, a los ciudadanos que nos indignamos cómo se instrumentalizaban las instituciones públicas para hacer negocio. La política, desde luego, no es el espacio para los privilegios ni para hacer negocio. La política es el espacio para consolidar los derechos sociales, laborales, educativos y sanitarios de la gente, entre tantas cuestiones más. Este respaldo que hoy cae, pues vemos cómo la propaganda y la publicidad que hizo en su momento Coalición Canaria, que a día de hoy nos debería pedir disculpas al pueblo de Arona. ¿Por qué? Porque fuimos afectados. Mire, yo tuve una querella criminal con 4 personas más, 3 activistas sociales, una periodista y un político, donde a mí me pedían 100.000 euros. Por cabeza nos pedían a cada uno 100.000 euros. Y ojito, que era un tema muy fuerte, que era una querella criminal por calumnias e injurias. Ellos decían que con nuestras críticas en redes, incluso en los bares, estábamos desestabilizando la labor
política. Esto nos ha afectado muchísimo a nivel personal. Esto tiene un coste personal y desde luego no es agradable verse en una situación de este tipo. ¿Cree que se ha compensado con esta sentencia todo lo que pasaron aquellas personas, entre ellas usted, que han denunciado durante años la corrupción en el municipio de Arona? Bueno, compensar esta sentencia implicaría, por un lado, pedir perdón por el daño hecho. Coalición Canaria a día no lo ha hecho. Reparar, pedir perdón y reparar el daño. Coalición Canaria no solo repara el daño, sino que nos manda a un imputado por corrupción que participa de esta trama de manera activa, que es Antonio García Marichal, actual consejero en el Cabildo de Innovación Tecnológica. Ese es el candidato que Coalición Canaria cree que es ideal para Arona. Volvemos al lugar del crimen, volvemos a las tesis de la corrupción. Este señor tenía que estar ya más que inhabilitado éticamente, porque jurídicamente serán los jueces quienes tengan que hacer su trabajo, pero es ético que una persona sobre la que ha caído sospechas y que él está investigado por los mismos hechos, es la misma causa por la que está condenado el alcalde, que es por dar licencias contrarias a la ley. Y él está en la causa Arona 2, que él está en otro mandato, en otro mandato municipal, y es por lo que se dividen las causas. Es una cuestión de tiempo, pero a día de hoy no solamente no nos piden perdón, no reparan el daño, sino que encima nos mandan la corrupción y los que la han apoyado, los proscorruptos. Pero en el caso de Antonio García Marichal, usted mismo lo ha explicado, hay una sentencia firme en el caso de lo que se llama caso Arona 1, pero en el caso Arona 2 todavía ni siquiera ha habido juicio. ¿No debería primar la presunción de inocencia a la hora de hacer ese tipo de valoraciones sobre la figura, en este caso política, de Antonio García Marichal? Mire, yo le voy a decir una cosa, y esto es contundente. Para Coalición Canaria, un condenado por corrupción es inocente. El alcalde de Arona estuvo condenado por corrupción 4 o 5 meses, y fue el denominado caso Alcalde Ocupa, y Coalición Canaria lo respaldó en su cargo. Antonio García Marichal bajaba a los plenos a respaldar a este señor. Mire, una cosa es la presunción de inocencia, que nosotros respetamos. Otra cosa es que usted tenga indicios, que la justicia vea indicios claros de que usted ha podido cometer un delito. Y eso es lo que se llama investigado ahora, en este caso imputado por corrupción. No hay para dónde correr. Mire, yo lo que sí él podía haber hecho en este caso, si él quería salvarle el sueldo a Antonio García Marichal, haberlo desplazado de la órbita donde él estaba y haberlo quitado de consejero, desplazado simplemente, es decir, ponerlo en el banquillo. No lo ha hecho. No solamente no lo hace, sino que encima nos viene con un procorrupto Arona. Esto no tiene por dónde correr. No hay para dónde correr. Él tenía que haber actuado y con contundencia. No se pueden tener imputados por corrupción en las instituciones. Máxime cuando participó activo. Es que esta sentencia nos viene a dar la razón. Y se la quita a Carlos Alonso y se la quita a Antonio García Marichal. ¿Y qué ocurre si después el procedimiento continúa y se absuelve finalmente una figura como García Marichal? Bueno, pues será algo inaudito de cómo el alcalde, estando en el caso Arona 1 y Antonio García Marichal estando en el caso Arona 2, estando los dos imputados por las mismas causas, resulta que a uno se le condena y a otro se le absuelve. Mire, no va a ser así. No va a ser así. La justicia no puede actuar de esa manera tan arbitraria. Yo le puedo asegurar que él será inhabilitado de cargo público. ¿Cuál es la suerte de Antonio García Marichal? Pero, que la justicia atenta. Eso lo tienen que decir los jueces. Por supuesto, pero yo políticamente puedo exigir como político responsabilidades. Si yo mañana, yo no me, es decir, ¿usted cree que los ciudadanos entienden que los gestores de lo público deben de ser personas sobre las que hay dudas, donde los propios jueces han visto que hay dudas, porque si no, no estaría investigado? Mire, aquí no estamos en unas diligencias previas. No, estamos diciendo que hay indicios razonables de que él pudiera estar cometiendo un delito. Y eso es lo que se llama imputado por corrupción. Yo creo que lo que no podemos hacer los políticos es ampararnos en la justicia. Mire, quien nos elige a nosotros es un voto. No nos eligen los jueces. Y ese voto se deposita por la confianza. Cuando se traiciona la confianza, hay que asumir responsabilidades. No podemos ser responsables para cobrar los sueldos y no ser responsable para cobrarlos, pero no ser responsable para asumir responsabilidades. En su opinión, ¿no ha habido o no se han asumido responsabilidades políticas? Ninguna. Nos mandan al procorrupto otra vez al lugar del crimen. Vamos a hablar de otro asunto que ustedes han denunciado y que tiene que ver con el Cabildo de Tenerife, por supuesto, y con los casinos del Cabildo de Tenerife, porque a raíz de una denuncia que ustedes han presentado, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación a ver si encuentra indicios de delito para posteriormente, si así lo estima, denunciar.
¿Qué es lo que ustedes han puesto en conocimiento de la Fiscalía? ¿Qué ha ocurrido o qué han visto ustedes que ha ocurrido con los casinos del Cabildo de Tenerife? Bueno, yo soy miembro del Consejo de Administración de Casinos Públicos de Tenerife y en las auditorías de 2012, 2013, 2014, que son auditorías donde se señalan y después el interventor también las pone en valor, una serie de irregularidades con respecto a la gestión económica, laboral de los casinos. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, pues mire, contrataciones a dedo que superan las cuantías de los contratos menores, que por ley está prohibido, no se puede. Esas cuantías tienen que ser inferiores a 15.000 euros. No se pueden prorrogar y en este caso se prorrogan algunos, se aumentan estas cuantías y por otro lado también se hace unas inversiones que no corresponden al objeto social de la entidad financiera. Y yo pregunto, ¿qué hace el Casino Playa de las Américas invirtiendo 342.000 euros en una estación de bombeo? ¿Ese es el objeto social de un casino? No, mire, aquí se han cometido muchas irregularidades y desde luego nosotros lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía y se le ha dado trámite y esperemos que esto termine como debe de terminar, asumiendo responsabilidades por parte de los gestores. Más allá incluso de esta actuación que ustedes han puesto en conocimiento de la Fiscalía, han sido muy críticos con la gestión de los casinos y sobre todo con el procedimiento de venta de estos casinos que pertenecen, insisto, al Cabildo de Tenerife. Hay quien pueda pensar, hombre, ¿no es contradictorio que Podemos defienda que una institución pública gestione pues, un negocio basado en el juego, como son los casinos? Sí, es correcto. Esa pregunta es lícita, procede y procede también responderla. Si el grupo Podemos estuviéramos ahora con un expediente de invertir dinero público en casinos de Tenerife, nuestro voto sería en contra. Es decir, nosotros no invertiríamos un euro a día de hoy en la creación de unos casinos públicos. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es que el casino ya es público y ahora lo que toca es recibir los grandes beneficios que se reciben de la actividad turística, porque el casino opera en el sector turístico, donde da trabajo en su momento 200 familias. Ahora se han recortado para poder dar luz verde a la venta. Estamos hablando de 130 familias que trabajan en el sector. Fíjese, 130 familias canarias que trabajan en el sector de casino y que tienen unas condiciones laborales mínimamente dignas. No han sufrido la precarización que han sufrido otros colectivos. Con lo cual tenemos a 150 familias, casi cerca de 150 familias, recibiendo, teniendo unas condiciones dignas de trabajo, que viven y que generan, lógicamente, pues riqueza en nuestra tierra y... Porque, lógicamente, en la medida que uno tiene dinero en su bolsillo, pues también puede gastar, ¿no? Eso que el señor Carlos Alonso es economista en estos tiempos, seguro que lo va a entender mejor que yo. Y ahora yo le digo una cosa, ¿usted conoce a alguien que se quiera desprender de una empresa que genere 5 millones de euros en 2 años de beneficio? Eso lo genera Casino. Casino genera, y esto es lo que hay que decir aquí, Casino genera puestos de empleo para cerca de 150 familias y genera en 2 años, 2017, de 2018, generará 5 millones de euros de beneficio. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué quema estos beneficios públicos en manos de lo público? Pero si ustedes defienden en este caso... Es decir, que en la cartera de un empresario está bien. Pero, Julio, pero lo público quema esos 5 millones de euros de beneficio. Pero, Julio, si ustedes se basan en los beneficios económicos para defender esta postura, entonces, ¿por qué a priori estarían en contra de que hubiera casinos en una administración pública? Bueno, porque ahora mismo... Sabiendo que puede dar beneficios. Es que, vamos a ver, el dilema hay que ponerlo al día. Es decir, si usted me pregunta si no existiera casino y tuviéramos que invertir dinero en casino, pues nosotros no lo haríamos. ¿Por qué? Porque no íbamos a invertir en un sector que no consideramos ahora mismo que hay otras necesidades. Por ejemplo, en una oficina de intermediación hipotecaria o en asesorar jurídicamente a la familia. Pero ese no es el dilema. El dilema que se nos plantea es el siguiente. Es decir, ¿estamos dispuestos a precarizar a 150 familias y estamos dispuestos a poner 5 millones de euros cada 2 años en el bolsillo de un empresario? Podemos decir que no. ¿Por qué? Porque, mire, ese dinero se reinvierte vía presupuesto en educación, en recursos sociosanitarios. Este dinero
que el señor Carlos Alonso lo ha comentado y se lo queremos invertir en infraestructura sociosanitaria. Pues yo le hago una cuestión, 25 millones de euros es lo que valen la salida a la venta de casinos. Pues yo le hago una conclusión y él es economista, sabe mejor que yo. Pues si 5 millones genera casino cada 2 años, oiga, en 10 años tenemos esos 25 millones, seguimos teniendo hasta 150 familias trabajando y tenemos siguiendo los beneficios para las futuras generaciones. No hay que llevarse engaño. Aquí lo que toca es que mire, en las loterías del Estado, lo dice la propia palabra, la lotería del Estado es pública, tiene una parte importante del sector público. No hay casinos públicos solo en Canarias. Mire, casinos públicos se lo encuentra en España, en Santander. Casinos públicos se lo encuentra en muchas áreas de Alemania. En Austria los casinos son públicos. En Bélgica los casinos son públicos. En Italia tiene... entonces, ¿qué pasa? Que es que en Europa es posible casinos públicos, pero ojito. Lo que yo me quedo maravillado es cómo Carlos Alonso ha hecho un problema a los tinerfeños de algo que no lo era. Es un artista, porque él ha creado a través de su maquinaria mediática un problema como si ahora mismo casino, 150 familias trabajando en el sector y 5 millones de euros cada 2 años, es un problema para todos los tinerfeños y tinerfeñas. La verdad que hay que ser un artista. A mí me cuesta encajar, está muy bien que haya en otros muchos países, pero cuesta encajar que una administración pública fomente el uso del juego y fomente el uso, en este caso, de cuestiones que además generan adicción y generan problemas aparte de la población. Insisto, como usted dice, ahora el momento en el que estamos es, llegados a este punto, vendemos o no vendemos. Yo creo que su postura ha quedado bastante clara. Le resuelvo en un minuto, que sé que me extiendo en ese punto. Mire, si hay un cortafuego para la entrada de las mafias, para el blanqueo de dinero, eso lo ha demostrado los casinos públicos de Tenerife. Y le digo una cosa, la ludopatía, hay un protocolo estricto para la ludopatía. El sector que opera de población local en casinos públicos no llega ni al 1%. Es el sector turístico. Es una diversificación de la actividad turística. Ese que el señor Alberto Bernabé debería estar defendiendo, que él siempre habla y se le llena publicitariamente de la diversificación del sector. En cualquier caso, de lo que no cabe duda, en lo que creo que todos estaremos de acuerdo, es en que si se produce el proceso de venta hay que intentar paliar los efectos de los trabajadores y hacer posible mantener todos esos puestos de trabajo, que sin duda yo creo que debe ser la principal prioridad. Tenemos otro muy poco tiempo, Julio, y hay 2 cuestiones que me gustaría poner sobre la mesa antes de irnos. La primera tiene que ver con otro asunto que han denunciado ustedes. En este caso, hablábamos de gasto público, lo ha hecho su compañera Mila Hormiga. Vamos a ver el titular muy rápidamente porque yo creo que merece la pena para ilustrar un poco este asunto, y es una noticia en la que pues, el Cabildo gastará 120.000 euros en un macroencuentro vecinal 6 meses antes de las elecciones. Rápidamente, Julio, porque nos quedan 5 minutos de entrevista. ¿Por qué para ustedes este acto, este gasto de 120.000 euros es electoralista? Bueno, ojalá Coalición Canaria hiciera un encuentro vecinal para fortalecer el tejido asociativo, para que... Eso no va a ocurrir, según ustedes, en este encuentro. Es que vamos a ver, es que en línea general este es el modus operandi de Coalición Canaria. Es decir, este modus operandi trata de tener acceso a una amplia población para poderles hacer llegar su mensaje publicitario, que tiene que ver pues, con lo nuestro, con las gestiones que ellos están desarrollando en el Cabildo o en la isla. Vamos a ver, yo creo que hay que ser riguroso. Si queremos desarrollar el tejido asociativo y potenciarlo, eso no se va a hacer con un solo encuentro. Eso hay que hacerlo, pues mire, probablemente a nosotros nos hayan multado por querer participar demasiado, según ellos. Sí, usted participe, pero yo creo que la clave de ello es usted venga participado y después reciba las consignas que les damos. Así no se crea participación. Esto es lo mismo que se hizo en su momento con los encuentros de mayores. Esto es lo mismo que tiene que ver ahora con lo de la Virgen de Candelaria. Es decir, que ahora la Virgen de Candelaria, y aparte le va a caer un pufo a la pobre, porque va a tener que estar yendo a los juzgados cada 2 por 3. Yo creo que ahí Carlos Alonso dice, mira, que se apañe ella, que ahora es la presidenta perpetua. ¿Qué es lo que quiere darse? Pues un baño de multitudes. Pero mire, es que no se construye país, no se construye, porque es que la gente lo vivimos en nuestras carnes. Si estamos hablando de unas tasas de pobreza, de riesgo y exclusión social de un 40%, si estamos viviendo, como ya ellos lo dicen en sus propios informes, empleos precarios, empleos que se han troceado, trabajadores pobres, miren, vayamos a construir una sociedad que tenga en el epicentro de sus decisiones los derechos laborales, los derechos sociales, y dejémonos de estar utilizando los símbolos sagrados de la gente para reforzar las tesis de un partido. Por tanto, ustedes consideran que este 120.000 euros... esto va a ser esto es campaña publicitaria, propaganda política a coste cero. Ustedes lo han llamado un acto incluso de la mortadela, ¿no? Bueno, la mortadela, bueno, no sé si ahora ellos podrán gastarse mortadela, lo mismo...
quería aprovechar precisamente... Nos manda chope del barato. Ese tipo de afirmaciones que ustedes realizan en ocasiones, sí. Porque la verdad es que, Julio, si hay algo por lo que se te ha cuestionado en estos 4 años, es por la intensidad con la que haces tu labor de oposición. Hoy, yo creo que en esta entrevista ha sido una buena prueba de esa intensidad con la que tú realizas tu labor de oposición. Sin embargo, en redes sociales, en alguna ocasión, desde la parte de quienes reciben esas críticas, consideran que te pasas, que en cierto modo llegas a insultar a esas personas y no respetas pues, algunas cuestiones de las que hemos hablado hoy aquí, como por ejemplo la presunción de inocencia. ¿Qué tienes que decir sobre el uso que haces de las redes sociales? No sé si sobre esto has reflexionado, porque incluso se ha llevado a plenos esta situación. Una moción para poder coartar esa línea, esa fuga. Miren, yo siempre digo una cosa, para mí no solamente me insulta aquel... que me insulta, si yo a usted le doy los buenos días y a continuación le doy una patada en el culo, probablemente usted entienda difícil que yo le estoy dando unos buenos días. No solamente insulta a aquel que dice algo, sino también insulta a aquel que hace cosas. Y para mí yo recibo muchos insultos de ellos. Cuando se dejan a familias a caer y como yo he visto, mire, yo he visto a menores que han ido a la escuela y no han podido volver a sus casas. Yo cuando iba de pequeño de mi casa, yo sabía que tenía un hogar al volver. ¿Usted me entiende? Y eso es muy duro. Y eso para mí es un insulto. Para mí eso es una patada que se me da. Yo no lo puedo soportar. Entonces eso es lo que yo también quiero dejar claro. No solamente le insulta a usted aquel que le dice una mala palabra, sino aquel también que le da una patada en el culo. Yo no puedo darle a usted los buenos días y a continuación darle una patada en el culo. Usted no se va a quedar nunca con los buenos días. Estoy de verdad hastiado de que la política se convierte en lo publicitario. Apliquémonos en el sufrimiento de la gente. Apliquemos en la política todo lo que tenga que ver con el corazón. Los acuerdos que tienen Cordi, la concordia, que es encuentro entre personas, entre corazones, el coraje también para poder defender lo que es justo. Y a día de hoy yo lo que me encuentro en la política es descorazonador, que es la propaganda y la publicidad. Y yo no he venido, mire, yo estuve en el sur con más de 30 familias buscando comida en contenedores de basura. Y de ahí es donde vengo yo. Y yo he estado con 30 familias, con 30 mujeres buscándole comida a sus hijos en contenedores de basura. Y estoy hablándole hace 3 años y pico. ¿Y usted cree que esa es mi realidad y esa es mi esencia y no voy a cambiar. ¿Ese nivel de crítica que usted desarrolla, usted cree que sirve para cambiar las cosas? ¿Usted cree que es efectivo, que funciona? Mire, vamos a ver. Que si lo hiciera de otra manera no le harían tanto caso. Es que vamos a ver, es que ese no es mi objetivo. Usted cuando ve un pájaro trinar, un pájaro piar, ¿por qué lo hace? Porque es su esencia. Yo tengo que hacer lo que es mi esencia. Y le digo una cosa, nunca le he faltado el respeto en lo personal a nadie. Cuando lo he hecho le pido disculpas. Pero no piensen que voy a comulgar con ruedas de molino. Porque eso no es a lo que me ha enviado la gente. Y si mañana no salgo de consejero o no salgo en ningún cargo, lo daré todo por bueno. Eso es interesante porque, lo ha dicho usted fue elegido en unas primarias como para poder ser consejero del Cabildo de Tenerife por Podemos. Después de toda esta experiencia, de lo que hemos hablado ahora en esta última pregunta, ¿le quedan ganas para seguir en política? Vamos a ver, la política no solamente es la labor institucional. No solamente la labor institucional, la política es la vida y yo de luego tengo ganas de seguir viviendo. ¿En la política institucional? En la política institucional, si la gente decide que merezco su confianza, yo estaré ahí. Y si no fuera así, pues seguiré estando en la política, en la calle. Ahí tengo plaza fija, en la calle. Esa es mi plaza fija. Julio Concepción, pues en la calle, por supuesto, también. Esa es mi plaza. Nos veremos porque ahí suele estar también Mírame Televisión cerca también de los problemas sociales, que es una cuestión fundamental también para esta casa. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberle puesto tanta energía a esas respuestas que yo creo que ayudan también a mantener una entrevista dinámica. Lo que pasa que, bueno, también tengo que decirle, Julio, que habla usted demasiado, ¿eh? Y hay veces que me ha costado llevar. Nos entrevistan muy pocas veces los medios, pues pero te doy las gracias. A lo mejor es por eso. Nosotros intentaremos darle también más espacio en los medios de comunicación. De verdad, muchas gracias, Julio Concepción, consejero del Cabildo de Tenerife. Nosotros nos vamos rápidamente, ya les dejamos con la programación habitual y volvemos la próxima semana. Será el martes, así que pasen un feliz fin de semana.